no hubieran descubierto, no se hubiera descubierto la lógica digital. La lógica digital no existiría si Boole no hubiera desarrollado este álgebra y Aristóteles no hubiera desarrollado su lógica proposicional. Así que por eso es que lo vamos a ver todo junto ahora. ¿Ustedes tienen ahí, están viendo la pantalla que dice álgebra de Boole? Sí, sí, profe. Ah, no lo puedo creer que hoy no tuvimos ningún problema para lo único que falta es empezar a escucharlos por los parlantes de la computadora y poder sacarme los auriculares. Pero eso se da dentro de un rato, ya sabemos que por arte de magia empieza a salir el sonido por la computadora. Bueno, gente, acá hay una breve introducción, ¿sí? Histórica, que a mí me gustaría que ustedes la lean detenidamente. Yo sí voy a pasar por encima vamos a repasarlo, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo surge el álgebra de Boole, ¿sí? Pero de una manera muy resumida. Nosotros estuvimos viendo hasta ahora lógica proposicional, esa lógica que trataba de entender cómo la mente humana hacía para llegar a razonamientos perfectos en el mundo ideal, ¿no? Porque somos humanos y los humanos no somos perfectos y por lo tanto no podemos tomar decisiones perfectas todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, en un mundo ideal, la lógica proposicional lo que hacía era estudiar cómo se hacía para llegar a conclusiones y decisiones perfectas. Muy bien. Eso sucedía en el año 300 más o menos antes de Cristo, ¿sí? Con Aristóteles y con todos los filósofos que se dedicaron al logos, al conocimiento, ¿sí? De ahí la palabra lógica. Muy bien. Nada. Como les dije en su momento, ellos ni sabían para qué se iba a utilizar, qué utilidad podía tener eso en el futuro. Este, los años pasaron, los siglos pasaron y más o menos a mediados del 1800 aparece el álgebra de Boole. ¿Por qué se llama álgebra de Boole? Bueno, en honor a George Boole, ¿sí? Que fue quien la desarrolló. George Boole era un genio, para sintetizarlo en una palabra. Cuando tengan tiempo y tengan ganas, métanse a ver quién era Boole, porque nada, es apasionante la vida y las cosas que estudiaban y que estudiaba este hombre y las cosas que llegó a descubrir y demás. Bueno, Boole, ahí como dice el texto, era matemático, filósofo, lingüista, lógico británico, ¿sí? Él decía, en los escritos que hay sobre él y demás, cuentan que él prefería que lo definieran como filósofo y no como matemático. A Boole lo van a escuchar en donde lo escuchen van a decir: "Ah, sí, él fue un matemático de la San que Tejedi", ¿no? Pero en realidad dicen que él prefería que lo, identificaran más como filósofo, él se identificaba más como filósofo que como matemático. Le encantaba la filosofía, le encantaba tanto que por eso leía mucha filosofía y se copó con el tema de la lógica proposicional, ¿sí? Tanto se copó con la lógica proposicional que se dio cuenta, como además también era estudioso de la matemática, se dio cuenta que podía llegar a representar los mismos postulados de la lógica proposicional, los podía llegar a representar con otra simbología, una simbología matemática. Por eso es que se lo conoce con el nombre de álgebra de Boole, ¿sí? Bueno, y como verán, además, hablando de Boole, los que ya programan y conocen, bueno, o por ahí ya todos lo conocen, Lucía se acaba de unir, em, ya conocen los tipos de datos con los que se programan, integer, float, string. Bueno, hay un tipo de dato que es el dato booleano, ¿sí? Que solo admite 2 valores, el true y el false, el verdadero y el falso, ¿sí? Supongo que ya lo deben conocer todos y ya vieron tipos de datos exactamente, exactamente.
Bueno, ese tipo de dato es en honor también a, bueno, en honor más que nada a George Boole, pero George Boole no fue el único que trabajó con estos valores binarios, sí fueron muchos. Bueno, entonces les decía, de tanto estudiar la lógica proposicional, se da cuenta que se puede representar esa lógica proposicional con otros símbolos, con símbolos matemáticos. Y por ejemplo, ¿qué dice él? Que la lógica proposicional trabaja con valores binarios, ¿sí? ¿Verdadero o falso? Dos valores, nada más, por eso binario, ¿sí? Porque son dos valores. Entonces dice, bueno, yo lo puedo representar, ese verdadero o falso, lo puedo representar con un cero y con un uno. El cero va a ser el equivalente a el falso y el uno el equivalente al verdadero, ¿sí? Y después, las funciones de la lógica proposicional, las operaciones lógicas de la lógica proposicional, como son el AND, el OR y el NOT, también las va a representar con operaciones algebraicas, ¿sí? Las va a representar con una suma, con una multiplicación, y esperen que estoy peleando con mi gato, que se emperra en subir a la mesa cuando estoy dando clase. Bueno, así que por un lado tenemos a George Boole en 1800 y pico, que crea el álgebra booleana. ¿Para qué va a servir eso? No saben tampoco, no tienen la más mínima idea de para qué va a servir eso después. Él lo hace porque era un estudioso, un admirador de Aristóteles, admirador de la lógica proposicional, estudioso, curioso y nada, le gustaba, era lingüista, ¿sí? Entonces estudiaba también objeto de estudio que le apasionaba era el tema de las comunicaciones, de la comunicación, ¿sí? Y desarrolla esta teoría y ahí queda, ¿sí? No sabe bien ni se imagina qué utilidad podría llegar a tener en el futuro. Saltamos un siglo más y nos venimos al 1900 y aparece otro genio, un recontra genio, aparece Claude Shannon, que es muy poco conocido, porque él no quiso que se lo conociera, no quiso ser famoso, pero es una persona muy, muy importante, grande el Clau, Clau no, Clau Shannon es este. Es una persona muy importante en la evolución de las computadoras, ¿sí? Si no fuera por este señor, por Clau Shannon, las computadoras seguirían siendo únicamente de uso armamentístico, o las utilizarían solamente las grandes empresas, ¿sí? No habría computadoras personales, porque eh, sería imposible tener una computadora en una casa por el tamaño que tenían, ¿sí? Y además no podrían, realizarían muy pocos cálculos, nada que ver a lo que hacen ahora las computadoras, ¿sí? Bueno, ¿quién es este Claude Shannon? Claude Shannon, también otro genio matemático, ingeniero, ¿sí? De Estados Unidos. ¿Por qué es importante lo que hizo Claude Shannon? Miren, Claude Shannon estaba intentando, era un genio, ¿sí? Para que se den una idea, él trabajaba en la empresa Bell, la empresa de los teléfonos, ¿sí? Que ahora es la AT&T, ¿sí? AT&T, que es la van a conocer más por eso. Y bueno, qué sé yo, con los que lo conocieron, los que trabajaron con él, contaban que era un tipo recontragenio, que estaba metido en su mundo, que era un tipo, pero tremendamente inteligente, una inteligencia, un coeficiente intelectual, pero recontra altísimo. Y bueno, cuentan que mientras el tipo estaba pensando y tratando de elaborar teorías sobre lo que viera, porque sobre lo que viera elaboraba alguna teoría y llegaba a hacer algún descubrimiento, qué sé yo, cuentan que en los pasillos de Bell se lo solía ver paseando con un monociclo y manejando títeres, títeres no, haciendo, ay, ¿cómo se llama? Los que revolean pelotitas, malabares, ¿sí? Mientras Malabares. manejaba malabares, ahí está.
mientras manejaba su monociclo, que tenía arriba del estaba sí, sí, la locura de los genios, Juliano, ¿viste que todos los genios tienen algo de locura? Yo creo que más que locura, se dice locura, ¿no? Mi humilde teoría es que no es que están locos, sino que manejan tantas inteligencias al mismo tiempo, como este tipo que estamos hablando ahora, ¿no? Que iba pensando, no sé, una teoría para crear circuitos combinacionales y al mismo tiempo andaba en un, ay, no me sale, un monociclo y andaba tirando pelotitas por el aire y haciendo malabares, ¿no? Estaba manejando varias inteligencias al mismo tiempo. Y me parece que eso es lo que nos parece medio loco. No estamos acostumbrados a ver gente que maneje por ahí múltiples inteligencias al unísono. Me parece que lo más común, lo más estándar es por ahí desarrollarse uno como persona, por ahí desarrolla un tipo de inteligencia, mucho, porque nació con esa capacidad, un tipo de inteligencia, 2 tipos de inteligencia, pero tantas inteligencias, por ahí, eso es lo excepcional, ¿no? Y cuando conocemos a alguien así decimos: "Este está re loco". Pero le decimos que está re loco porque nos parece raro, en realidad por ahí no está loco. Nada más que es diferente a nosotros porque nada, su cerebro va a 1000 mientras el nuestro va a 50. Qué sé yo, por ejemplo, Claude Shannon, ay, Clau, le digo Clau porque la última vez que hablamos me salió Clau Shannon como si fuera la prima. A 10 en tu caso. Bueno, ¿qué va a ser, Eduardo? Cada uno con la velocidad que puede. Este, mm, también hay una anécdota de que, Shannon creó la máquina, ay, ¿cómo se llamaba? La máquina de lo permanente. Ay, se me fue el nombre ahora. La máquina de lo infinito, la máquina de lo permanente. Bueno, no me sale el nombre, cuando me salga se los voy a decir. Nada, tenía arriba del escritorio tenía un aparato, una cajita que él apretaba un botón y cuando apretaba ese botón, de esa cajita salía una mano y la mano giraba y apagaba el botón que había encendido. O sea, era algo permanente. Él lo encendía, la manito salía, encendía la máquina y la máquina, su único objetivo era sacar una mano que apagara lo que él había encendido. Nada, un genio, un genio. Y este genio, Klaus Shannon, que era ingeniero, un día se mete en un curso de filosofía y conoce a Aristóteles. Y al conocer a Aristóteles y a conocer la lógica proposicional, que después llevó a la lógica matemática, se empieza empieza a leer y a familiarizarse con el trabajo de Boole y del álgebra de Boole, y lo que se da cuenta es que lo que se podía hacer era una analogía entre cómo el álgebra de Boole se podía relacionar con el funcionamiento de los interruptores eléctricos, ¿sí? Los relés. ¿Vieron? El que no sabe qué es, haga de cuenta la tecla de on-off para encender la máquina. Bueno, se podía hacer una relación entre el funcionamiento de esos interruptores y la corriente eléctrica, se podía hacer una relación con el álgebra de Boole y la lógica proposicional. Miren qué loco, ¿sí? Él decía, por ejemplo, llegó a interpretar que los interruptores de un circuito de control que dejan pasar o no dejan pasar corriente eléctrica, ¿sí? Eso lo hacen abriendo o cerrándose, ¿sí? Automáticamente. De la misma forma que lo hace la elección binaria de la lógica proposicional con una proposición que la considera o verdadera o falsa. O sea, los enunciados proposicionales tenían dos estados. Él análogamente lo lleva eso a los circuitos, por ejemplo, de control y dice, ah, mira, si yo pongo interruptores, los interruptores también pueden tener dos estados.
Cuando pasa la electricidad, el interruptor está cerrado, entonces pasa la electricidad, y si no quiero que pase la electricidad, el interruptor está abierto, ¿sí? Bueno, todas estas cosas que Claude Shannon llega a descubrir, hacen que aparezca la lógica digital que luego va a dar lugar a los sistemas digitales con los que funcionan las computadoras, ¿sí? Claude Shannon ha sido tan importante que se lo considera el padre de la teoría de la información, ¿sí? Por sus descubrimientos, porque gracias a esta cosa que puede sonar tonta, que piensa en los circuitos y dice: "Ah, mira, lo mismo que hace la lógica proposicional, verdadero, falso, lo podemos hacer con la corriente eléctrica". Entonces, si yo quiero admitir, Sharon, esperen un cachito que admito a una compañera, Sharon Rodríguez. Les decía, lo lleva también esa misma lógica de Boole de la lógica proposicional, las lleva y las aplica para circuitos de conmutación. Circuito de conmutación, la palabra conmutación es de cambiar, ¿sí? Si está cerrado, lo paso a abierto, si está abierto, lo pasa a cerrado. Así es como Shannon demuestra, ¿sí? Que las máquinas, cuando empieza a aplicar esto en las máquinas, él le llamaba las máquinas de sumar a las computadoras, porque hasta ese entonces, estamos hablando de 1930 y pico, ¿sí? Casi cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, las computadoras servían solo para hacer, ecuaciones y no para mucho más. Entonces, con esta aplicación y con esta nueva teoría de la información que él descubre, él dice que las máquinas pueden llegar a tener la capacidad de decidir por sí solas como hacen los humanos. Era lo que estudiaba Aristóteles en la lógica proposicional, ¿se acuerdan? Cómo hacía las personas, el razonamiento de una persona para tomar una decisión perfecta. Bueno, se basa en esto Claude Shannon y dice, wow, con esto podemos hacer que las máquinas de sumar también tomen decisiones en otros aspectos, ¿sí? Algo así como, un ejemplo, una proposición, si suena la alarma por la mañana y no es fin de semana, entonces hay que ir a trabajar. Bueno, él dice, eso es equivalente a decir, si el número X no es igual al número Y, entonces hace la operación Z. Él dice, yo puedo lograr eso, que una máquina haga eso con un circuito de interruptores. ¿Sí? Interruptores que abran, cierren. Lo único que hagan es, dejan pasar corriente eléctrica, no dejan pasar corriente eléctrica. Entonces, con esa teoría descubre que, ojo, las máquinas de sumar pueden llegar a hacer operaciones muy complejas, pueden llegar a hacer ecuaciones muy complejas y en tiempos mucho más veloces, en tiempos más rápidos. Piensen que, por ejemplo, también léanlo si pueden, investíguenlo, esta computadora, la que manejaba Claude Shannon trabajaba con la máquina diferencial, ¿sí? Algunos la consideran la primer computadora de la historia, algunos, ¿sí? Hay otros autores que consideran otras máquinas como las primeras computadoras de la historia. Pero bueno, la máquina diferencial lo que hacía era, bueno, primero era una máquina enorme, manejada por un montón de personas, y lo que hacía era, resolver ecuaciones, pero, o sea, trabajaba con una ecuación a la vez. O sea, por ahí decían: "Bueno, a ver, vamos a resolver esta ecuación". Bueno, preparemos todos los engranajes, había que preparar los engranajes, que esto, que aquello, cambiar, no sé, cambiar las combinaciones, pim, pam, pum. Una persona trabajaba en los engranajes, otra en otro, otra en otro, qué sé yo. Una vez que preparaban todo, se ponían a resolver la ecuación. Y el resultado de esa ecuación por ahí lo obtenían en una semana. O sea, imagínense, nosotros ahora hacemos un clic
y hacemos 3 clics y tenemos de todo en la computadora. Bueno, imagínense, la máquina diferencial a la velocidad a la que trabajaba, ¿no? Entonces, bueno, cuando Claude Shannon descubre, él estaba investigando cómo hacer circuitos combinacionales para trabajar con la información de una manera más veloz, bueno, más o menos que grita eureka, ¿no? Cuando descubre el álgebra de Boole y la lógica proposicional de Aristóteles. Y todo porque hizo un cursito de filosofía. Nada que ver, él era ingeniero, era matemático, nada que ver. Pero bueno, el ti era un ser curioso, por eso, como todos los genios, vieron que todos los genios son muy curiosos y sienten curiosidad por las cosas, se meten a investigar a ver qué es esto, qué es aquello, y ahí hacen sus grandes descubrimientos. En fin, gente, la cuestión es que lleva esto de los valores binarios, de trabajar con solo 2 valores, como hace el verdadero o falso de la lógica proposicional, el 0, 1 de la álgebra booleana, y él dice, bueno, podemos trabajar con abierto y cerrados, 2 valores donde abierto sea el falso de la lógica booleana, donde no se deja pasar corriente eléctrica, entonces no se puede tomar, la máquina no va a hacer nada, ¿sí? Si no pasa la corriente, la máquina no va a hacer nada. Piensen simplemente en la ficha de la luz. ¿Ficha se dice? No, la tecla de la luz. Piensen en eso. Si la tecla está cerrada, o sea, está todo apagado, es porque la tecla está cerrada, no está pasando energía, no está pasando corriente eléctrica. Cuando se acciona, cuando apretamos la tecla y se enciende la luz, es porque se cerraron los contactos, pasó energía eléctrica y la lamparita se prendió, ¿sí? Algo tan sencillo como eso. Trabaja con valores binarios, on, off, abierto, cerrado, 0, 1 para álgebra de Boole, verdadero o falso para la lógica proposicional. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Les hice una breve introducción, ¿sí? Para que entiendan la línea histórica de esta materia, por qué arrancamos con la lógica proposicional y por qué ahora seguimos con Boole y con lógica digital. Acá pueden ver, ¿sí? Uy, ya. Acá, ay Dios, toco y se me va, no me deja mover. Ahí está. Ahí pueden ver la analogía que hay entre la lógica proposicional, la teoría de conjuntos, que es lo que vimos la semana pasada, y no llegamos a ver las propiedades, ¿sí? De las operaciones de los conjuntos. Las propiedades las tienen aquí. Ay, Dios, 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 Dios. Las propiedades son las que tienen allí, ¿sí? De la teoría de conjuntos. Esto es para que vean que hay una analogía entre las tres cosas, entre las leyes de la lógica, las propiedades de la teoría de los conjuntos y las leyes de la álgebra booleana, que ya las vamos a ver más adelante. Acá nada más se las presento para que las vean, a ver si puedo achicar un poquito. Si me deja achicar un poquito, no me dejo achicar. ¿Tenemos un Zoom por algún lado? Antes había un Zoom, pero a ver si ahora no, no, no hay caso, ¿eh? Si quiero achicar un poquito. Ay, miren, ahí, ¿lo ven bien? Ah, bueno, volvamos a donde estábamos. Bueno, sí, gracias. Nada, ¿recuerdan las leyes de la lógica, la ley de la identidad? Fíjense, esa ley de identidad que en lógica era una letra o falso, el resultado era la letra, ¿sí? Porque todo dependía del valor que tuviera, el valor de verdad que tuviera la letra. Si la letra era verdadera, el resultado iba a ser verdadero. Y si la letra era falsa, el resultado iba a ser falso. Todo por el operador, ¿sí? Porque era el operador de la disyunción. En cambio,
si la letra era, estoy buscando el lápiz para poder escribir en la acá en la tablet, que lo tenía, pero lo perdí. Ay, gente, preparo todo tanto, con tanto tiempo que después pierdo todas las cosas. Bueno, a ver si me deja escribir con el dedo. Les decía, la ley de identidad para la conjunción, que es la que tenemos acá abajo, a ver si me deja escribir, no me deja escribir con el dedo, bueno, es esa que dice P-I-T, la T viene de verdadero, ¿sí? De true. En cambio, si era una letra y verdadero, también el valor iba a depender de la letra, porque si la letra era verdadera, todo eso va a dar verdadero, y si la letra daba falso, si la letra era falsa, todo eso iba a dar falso. Bueno, la analogía en conjuntos y en álgebra booleana existe de esa ley, fíjense, para la conjunción, que es lo que está, para la disyunción, que es lo que está arriba, P o falso, tenemos la propiedad que dice que la unión entre un conjunto A y un conjunto vacío, la unión de un conjunto A y un conjunto vacío va a ser igual a ¿qué? A ese conjunto A, ¿sí? Si yo les digo, tengo un conjunto de caramelos y tengo una bolsa vacía, la unión entre el conjunto de caramelos y la bolsa vacía va a ser igual a ¿qué? Y a los caramelos, no hay nada nuevo, ¿sí? Bueno, eso es análogo a la ley de identidad con respecto a la disyunción. En cambio, con respecto a la conjunción, P y true, en teoría de conjuntos, la analogía sería el conjunto A intersección el conjunto universal. Si yo junto todo lo que hay en el conjunto A con el conjunto universal, ¿se acuerdan cuál que era el conjunto universal? Lo que está por fuera de los conjuntos, de no está ningún otro conjunto, sí. No, al contrario. El universal es el que contiene al conjunto A, ejemplo, ¿sí? Yo hago Claro. entre el subconjunto A y el universal, el resultado, la unión no, perdón, la intersección era lo que tenían, lo que compartían los dos conjuntos. Eso era la intersección, ¿sí? Si hago la intersección entre un conjunto A y el universal, el resultado va a ser el conjunto A, ¿sí? Porque es lo único que comparten. Bueno, eso también tiene su correspondencia en el álgebra booleana. En el álgebra booleana, primero, la función de la disyunción, o sea, la función O, se representa con una suma. Es una suma lógica. Y la representación de la conjunción, o sea, de I, Boca y River, se representa en álgebra booleana con una multiplicación, con un producto. Entonces, fíjense el primer renglón. Ay, tengo que traer el renglón. Tengo que traer el renglón. Esperen que traigo el lápiz porque si no les digo que miren los renglones, es más fácil si les escribo arriba. Esperen un segundito. Bueno, acá estamos. A ver si me escuchan ahí. Entonces, les decía, a ver si escribe ahora. Sí, escribió, muy bien. Fíjense, esto sería lo equivalente a la ley de identidad con respecto a la disyunción, ¿sí? Ahí tienen el simbolito de la disyunción, de O, Boca o River. Bueno, en álgebra booleana, la disyunción la vamos a representar con una suma lógica. Y la conjunción Boca y River la vamos a representar en álgebra booleana con un producto. ¿Sí? Nada, les adelanté las funciones,
les muestro de un pantallazo las analogías entre las leyes en lógica, en teoría de conjuntos, y que vean que en álgebra booleana se aplican las mismas leyes que en lógica proposicional. Nada, todavía no hablemos de leyes. Vamos a empezar, sí, con álgebra booleana. El álgebra booleana, ¿para qué se utilizó? Y la lógica digital, por ejemplo, para automatizar procesos. Miren este ejemplo. Dice que en una industria refresquera, digamos, en una industria que hace, supongamos, latitas de gaseosas, latita de gaseosas, se desea que un sistema automático saque de la banda de transportación un refresco, una latita, que no cumple con los requisitos mínimos de calidad, ¿sí? Y que para esto se cuenta con 4 sensores en diferentes puntos del sistema de transportación para revisar esos aspectos del sistema de calidad. Entonces, supongamos, ¿no?, que cada sensor es la letra A, B, C y D, ¿sí? La F es el resultado. ¿Qué va a pasar con la lata una vez que pase por cada uno de esos sensores? Qué sé yo, pensemos que el sensor A, lo que verifica es que la lata sea perfectamente cilíndrica. Y el sector B, el sensor B verifica que no pese más de 300 gramos. Y el C, que sea de color verde aceituna, qué sé yo, estoy inventando, ¿eh? Y el D que tenga, que no supere los 202 mililitros de refresco. Bueno, cada latita, cada fila de estas es una latita que está pasando por la cinta transportadora y está siendo evaluada por cada uno de esos sensores. Y fíjense la columna F. Primero, perdón, cada vez que un sensor la evalúa, el sensor, por ejemplo, el sensor A pregunta, ¿qué era el sensor A? No me acuerdo qué dije. No sé, si pesa, menos de 200, no, si tiene 202 mililitros, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. El sensor A verifica que la latita no tenga más que 202 mililitros, ¿sí? Entonces, supongamos que viene la primera latita y tiene 202 mililitros. 201 mililitros. Entonces, listo, pone cero, pasó. El otro sensor verifica que pese menos o igual a 300 gramos. Entonces, cuando pasa por el sensor B, pregunta, ¿pesa menos o igual a 300 gramos? Sí, listo, pasa por el sensor B. Y así por todos los sensores hasta que vemos qué hace la cinta, si la cinta la expulsa o no la expulsa. La expulsa porque tiene un error o no la expulsa porque cumple todas las cuestiones de calidad. Bueno, muy bien. Ahí tenemos todas las latas que pasan por la cinta transportadora. Fíjense, para evaluar, para hacer ese proceso de evaluación de calidad se utilizaron ceros y unos. En cada sensor se hizo una pregunta que tiene que ver con una decisión, si cumplía o no con lo que el sensor estaba evaluando, ¿sí? Todo eso se puede escribir como una ecuación booleana, ¿sí? Ecuación booleana, a lo que también le decimos función booleana. Observen, cada letra es uno de esos sensores, ¿sí? Acá la función nos está indicando que las latas que, a ver, déjenme ver, porque no sé acá qué está evaluando. Está evaluando las que son de
Supóngase además que los sensores son y que el sistema sacará al refresco si los sensores emiten. Ah, pero ¿a qué refresco saca? Ah, saca, déjenme ver a cuál saca. A, B, A negada, B negada, C negada y D sin negar. Vamos a hacer más rápido. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Miren, los refrescos que saca son este, este, y este. Todos los que dieron 1, ¿sí? Miren los estados de la lata en el primer refresco que sacó. Tenemos 0, 0, 0 y 1. Después, la segunda lata que sacó porque no cumplía con los requisitos, los estados fueron 0, 0, 1 y 1. La tercera lata, los estados fueron el sensor A1, el B0, el C0, el D1. La cuarta lata fue 1, 0, C sin negar es 1, D sin negar es 1. Y la última lata, los sensores dieron 1, 0, 1. ¿Y acá qué dice? 1, 0, 1, 1. Bueno, fíjense, ¿alguien puede llegar? Ay, me encantaría poder agrandarlo ¿No esto. es 0 la última D, profe? Tenemos, a ver, tenemos A sin negar 1, B negada 0, C sin negar 1. Tenés razón, tiene que ser 0. Muy bien. El que habló ya sabe de qué estamos hablando. ¿Quién habló? Colis. El que vuelve en 10 Nico, minutos. el que vuelve en 10 minutos. Bueno, muy bien, Nico. Bueno, ahora les pregunto a los demás. No Nico, porque ya sabemos que Nico entiende el tema. A ver, ¿se dan cuenta? Ay, se me fue lo que iba a preguntar. Bueno, ay, se me fue lo que iba a preguntar, me distraje bueno, nada, con Nico. Volvamos a lo que estábamos haciendo. Las latas que el sistema, la cinta de transportación, evaluó que no cumplían con los requisitos mínimos de calidad, son esas 5 latas. Con esas 5 latas nosotros podemos escribir, con los estados de los sensores de esas latas, nosotros podemos escribir una función booleana, ¿sí? Esa función booleana la escribimos con variables, con las variables que antes en lógica proposicional usábamos la P, la Q, la R, la S, la T, ¿sí? Ahora van a empezar a aparecer A, B, C, o van a aparecer X, Y, Z, ¿sí? Esas van a ser las variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá vemos que las variables eran A, B, C, D. La F es del resultado de la ecuación, ¿sí? Nada más. ¿Cuál era el resultado de cada lata de las que salieron de la cinta transportadora porque no cumplían los requisitos de calidad? ¿Cuál era el resultado de la función? 0. ¿Seguro? Yo te 1. las marqué ahí. 1. Claro, cada vez que la función vale 1, la lata la saca automáticamente, la máquina la saca de la cinta transportadora, ¿sí? Fíjense, ¿cómo está expresado en la primer fila, en esta? La primer lata que saca. Fíjense cómo expresa a B, a C y a D. Les quiero decir algo. En lógica booleana, para negar el estado de una variable, se hace o un apóstrofe ahí al costadito o una línea acá arriba. Eso quiere decir que está negado. En lógica proposicional hacíamos esto y P, ¿sí? Entonces, si P era verdadera y la negábamos, esto se transformaba en falso.
Bueno, acá es igual en álgebra booleana, nada más que con otros signos. Si A vale 0, pero la niego, cuando aparece este apóstrofe es porque está negada, o cuando aparece la línea arriba está negada, ¿cuánto pasa a valer la A? Si valía 0 sin negar, cuando está negada va a pasar a valer 1. 1, ¿sí? Bueno, fíjense, acá la A, la primer latita, la A, ¿cómo está? ¿Negada o sin negar? Gente, acá. Está ¿Ven? negada. La A está negada. Esta es la primer latita, la voy a escribir acá grande. Esa es la primer latita. Sabemos que todo esto dio 1, ¿sí? Si todo, bueno, no lo van a poder. Sí, sí que lo van a poder descubrir. A ver, lo que yo les quiero preguntar es, ¿se dan cuenta por qué, cuál es el valor verdadero de A? No, dejen, los voy a confundir. Verdadero. Nada. Verdadero. ¿Y en álgebra booleana cómo lo decimos? 1. 1. 1. Muy bien, entonces, el valor original de A es 1, verdadero. Como no cumplía con lo que estaba evaluando el sensor A, como no lo cumplía, el estado de A pasó a ser 0. O sea, A valía 1. Oh, ¿a dónde me fui? No sé por qué me fui tan abajo. Y encima se recontra. Esperen, tuki, 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 acá. Decíamos, A valía 1, pero como la latita que pasó por ese sensor no cumplió con la evaluación que le estaban haciendo en ese sensor, salió la A negada, ¿sí? La A negada es 0. Lo mismo pasa con el sensor B. El sensor B valía 1. Si la lata cumplía con esa, con esa evaluación de calidad que le hacía el sensor B, estaba todo bien. Pero como no cumplía con lo que evaluaba el sensor B, pasó a ser una B negada, es decir, pasó a tener el valor 0. Lo mismo pasó con C. Parece que el sensor D, la lata cumplía con lo que estaba evaluando el sensor D, entonces por eso tuvo un 1, ¿sí? Preguntó, ¿cumple con, no sé, cumple con pesar 200 gramos? Sí, entonces el resultado es 1. Pero ¿qué pasa? Como no cumplía con ninguno de estos 3 sensores, la cinta la descartó. Dijo, esta lata tiene que volver a revisión, no la podemos sacar a la venta. Bueno, no dijo todo eso la máquina, porque la máquina lo único que hace es sacar a la lata que no cumple con los controles de calidad. Bueno, nada, todo esto es un tonto ejemplo para que vean para qué se utiliza el álgebra de Boole y la lógica digital de ceros y unos, ¿sí? Antes de hacer un circuito para implementar algún proceso, por ejemplo, de automatización, lo que se hace es escribir la función. Se escribe la función correspondiente y en base a esa función se diseña el circuito. Nada, para que tengan idea, ahora ya vamos a ir a lo más concreto, ¿sí? Fíjense, acá les está diciendo los estados de cada variable en cada situación donde la lata fue descartada, ¿sí? Seguimos. Hablamos de función. Ustedes como gente que trabaja en informática tienen que saber muy bien en la definición de una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque como van a trabajar, como ustedes se dedican a sistemas, a inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con sistemas, se habla de función todo el tiempo. Se habla de función en matemática, se habla de funciones en programación, cuando está exacta. No, def es para definir. Ah, no sé, por ahí están teniendo una charla ustedes. Este, bueno, no sé qué es.
Ah, def para definir función, claro, sí, sí, sí. Tienen funciones en programación y acá aparece también el concepto de función en lógica, ¿sí? ¿Qué es una función? Bueno, ahí lo dice la definición, es una operación que manipula datos de entrada. Esos datos de entrada los llamamos variables, los llamamos argumentos, a veces en programación se les dice argumentos, a veces se les dice parámetros, ¿sí? Manipulan esos datos de entrada y devuelven un resultado a lo que le llamamos salida, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo, y es un ejemplo que aparece en todos los libros. Hagan de cuenta que una función es una máquina de hacer pan, ¿sí? Entonces, la función es esa máquina, es esta máquina, la máquina que hace pan. Esta máquina, esta función necesita datos de entrada. Y bueno, qué sé yo, para hacer pan necesita harina, esos serían los datos de entrada. Agua, ¿lleva levadura el pan? Ay, no me acuerdo. Yo, o sea, no me acuerdo, nunca en mi vida amasé un pan. ¿Llevará levadura o no? No, la Sí, pizza. lleva, claro. Lleva. Ah, sí, igual que la pizza, claro. Sí, cuando uno hace pizza, separa y hace pancitos saborizados a veces. Bueno, muy bien. Entonces, estos serían los datos de entrada. La máquina de hacer el pan sería la función. La función que hace, la máquina agarra todo eso, lo mezcla, ¿sí? Lo mezcla, lo manipula, qué sé yo, y arroja un resultado. El resultado es el pan ya elaborado. Bueno, ese sería más o menos el concepto de una función. Tanto en matemática como en lógica, como en programación, las funciones hacen lo mismo. Nosotros en matemática empezamos a ver funciones este jueves. Una función matemática, ¿qué hace? Recibe un dato de entrada. El dato de entrada va a ser el de la variable X, ¿sí? La variable independiente. Y según lo que valga X, si X vale 10, la función va a ser 14, ¿sí? 10 más 4. Si X vale, no sé, 8, la función va a arrojar de respuesta 12. 8 más 4, 12. Eso es una función en matemática. La I es la variable dependiente. ¿De quién depende? Y del valor de X, que es la variable independiente. Bueno, eso es en matemática. También tenemos funciones en programación. No los voy a complicar y además a mí siempre me costaron las funciones cuando programaba, pero bueno, cuando ustedes programen funciones, van a, no sé, van a hacer una función que la van a llamar suma, por ejemplo, y esa función suma va a recibir, va a trabajar con unas variables. No me acuerdo ya ni cómo se escribían las funciones. No sé, la variable num1, esperen que ahí no entra, lo achico. La variable num1 y la variable num2, ¿sí? Y dentro de esta función van a hacer la cuenta que haga num1 más num2 y les muestre, les retorne la salida que va a ser lo que está guardado en R, que es el resultado. No los quiero complicar porque ustedes todavía, esto es de programación y a mí también me cuestan las funciones en programación. Pero a lo que voy es, siempre el concepto de función es el mismo. La función en sí hace cosas con los datos que recibe. Num1 y num2 serían los datos que recibe. Y devuelve una respuesta, una salida, ¿sí? Volvamos con lo nuestro, con el, ay, 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 con la, bueno, ahora no me deja borrar tampoco. ¿Cómo hago para borrar esto? Eliminar. Ahí está. Pero ¿por qué no me deja borrar? ¿Qué habré tocado que nos... ¿Será porque estoy con el dedo? Ah, miren, no me toma el dedo. Antes me tomaba el dedo. Bueno, listo. Funciones de Boole, ¿sí? Las funciones de Boole se pueden representar de diferentes maneras. Nosotros en lógica proposicional siempre representábamos con lo mismo. Teníamos
guardábamos los enunciados proposicionales, los guardábamos en letras, P, Q, R, ¿sí? Y después teníamos los símbolos de los operadores lógicos para la conjunción, para la disyunción, para la condicional, ¿sí? Bueno, y era la única manera de representar el enunciado. Eso en lógica proposicional. Acá, en álgebra de Boole, podemos representar las funciones de distintas maneras. Con expresiones analíticas, o sea, con ecuaciones, como vimos acá arriba. Acá, esta es una ecuación, la ecuación de la función que saca a las latitas dañadas de la cinta transportadora, ¿sí? Eso es una función. Recibe los datos de entrada, que son los estados de A, B, C y D, y en función de eso genera un resultado, una salida. Bueno, entonces, decíamos que en Boole podemos representar las funciones de Boole las podemos representar con expresiones analíticas, como por ejemplo la ecuación que vimos recién, con tablas de verdad, que van a ser exactamente, las vamos a trabajar igual que en lógica proposicional. Lo único que en vez de trabajar con verdaderos y falsos, como hacíamos en lógica proposicional, aquí vamos a trabajar con los dígitos 0, 1. 0 para falso, 1 para verdadero, ¿sí? Esa va a ser la única diferencia. Ah, perdón. Y la diferencia también va a ser en que nosotros en lógica proposicional, cuando hacíamos la tabla de verdad, siempre arrancábamos con los verdaderos, ¿se acuerdan? No sé, si teníamos dos variables, P y Q, decíamos, bueno, tenemos 4 estados, la mitad de 4 es 2, entonces tenemos para P 2 verdaderos, 2 falsos. Para Q tenemos un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. En álgebra booleana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener variables y vamos a decir, bueno, ¿tenemos dos variables? También. Tenemos 4 estados. La mitad de 4 es 2. Para A vamos a tener, y en vez de decir dos verdaderos, dos falsos, vamos a arrancar por los falsos, representados con números. Entonces vamos a decir, para A tengo 2 ceros, 2 1. Para B tengo un 0, un 1, un 0, un 1. ¿Sí? Fíjense que es todo igual a lógica proposicional. Lo único que cambian son los símbolos, los dibujitos. Pero si ustedes ya habían entendido la lógica proposicional, esto no les va a costar absolutamente nada. Es aprenderse los símbolos nuevos, nada más.